comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta Cursillos de Cristiandad. Pues muy buenos días. Sábado 18 de julio, las 12:30 pasadas en el reloj, 11:30 en las Islas Canarias. Sed bienvenidos un sábado más a este espacio donde el movimiento de Cursillos de Cristiandad quiere compartir con todos vosotros los próximos minutos. Y dónde mejor que aquí, en Radio María, la radio que cambia nuestras vidas, en una nueva edición de La Buena Noticia. Y venimos con las ganas de que disfrutéis de cada palabra, de cada instante, de cada momento que vamos a vivir en los próximos minutos. Vosotros, fieles oyentes, sabéis que en nuestro programa venimos a comentar y compartir con todos vosotros la palabra de Dios, con las lecturas y el Evangelio de mañana domingo, con el propósito de que todo ello sea una oportunidad para renovar la esperanza y recordar la presencia del Señor que nos guía en cada paso de nuestro camino. Para ir entrando en materia, la Escritura nos sitúa ante una realidad muy concreta en la vida, concreta en el mundo. El bien y el mal crecen juntos. El libro de la sabiduría nos muestra a un Dios paciente, fuerte pero misericordioso, que da siempre oportunidad al cambio. No puede faltar San Pablo, nuestro patrón, cómo no, que en la carta a los romanos nos recuerda que incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu intercede por nosotros desde dentro. Y en el Evangelio Jesús nos habla de la cizaña y el trigo, enseñándonos a mirar la realidad sin prisas, con paciencia y con la confianza del Señor. Hoy la clave es clara y directa: aprender a vivir sin juzgar precipitadamente y confiar en el tiempo de Dios. En unos minutos seremos testigos de todo esto con el testimonio de nuestros invitados, pero antes recordaros que si queréis escribirnos, nos ponemos siempre a vuestra disposición para todo lo que queráis. Contamos con una dirección de correo electrónico que es labuenanoticia4@radiomaria.es, labuenanoticia4@radiomaria.es. Como os decía, esta semana nos corresponde al movimiento de Cursillos de Cristiandad, movimiento de iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y como iglesia es como venimos al programa, cristianos que queremos compartir con todos vosotros y en la medida de nuestras capacidades nuestra fe. Y para que esto sea posible, hoy contamos en el estudio con 4 hermanos de la comunidad que quieren compartir con todos vosotros el testimonio de vida a la luz del Evangelio. Tenemos a Javier Vallejo. Javier, buenos días. Buenos días, Paco. Y lo primero es felicitarte por el programa, que cada vez que tengo oportunidad lo escucho en mis viajes por lo largo de España. Muchísimas gracias, Javier. A su lado está Maribel Fernández Pinilla. Maribel, buenos días. Buenos días. Luego, al otro lado de la mesa, tengo a un matrimonio especial y un matrimonio que, tienen una larga vida en el movimiento de Cursillos y que están aquí para dar su testimonio. Tengo a Laura Vita. Laura, buenos días. Buenos días, Paco. Y a su lado, si oigo lo de Laura Vita, tengo que hablar de Rafa Morales. Rafa, buenos días. Buenos días, Paco. También en el control de sonido, que sin ella tampoco sería posible, tengo a Marta. Marta, buenos días. Muy buenos días, Paco, y a todos los oyentes. Y a los micrófonos, aquí un poco al mando, como decía Javier, está Paco Gil, que es el que el Señor ha decidido poner aquí a los mandos. Un saludo también a todos a los que nos hemos encomendado a sus oraciones y que gracias a ellos también se hace posible este programa. Pero antes de continuar, nos ponemos en presencia de Dios y vamos a invocar al más importante, ya que sin Él este programa ni nada sería posible. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Hacemos un pequeño alto, como decíamos antes, y disponemos el corazón para escuchar la palabra. Porque hoy la palabra nos invita a mirar la vida con más calma,
con mucha más profundidad y también con más misericordia. Abramos el corazón para dejarnos contemplar. Pues lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo. A quien tengas que demostrar que no juzgues injustamente, porque tu fuerza es el principio de la justicia, y tu señorío, sobre todo, te hace ser indulgente con todos. Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder perfecto, y confundes la osadía de lo que lo conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación, y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento de los pecadores. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra de Dios. Después de escuchar estas lecturas que vienen como muy apropiadas al momento, ¿no? A esta circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Entramos en el momento más importante del programa, ¿no? Momento en el que vamos a compartir nuestro testimonio a la luz de lo que hemos escuchado, ¿no? A la luz de estas lecturas que el Señor nos regala, ¿no? Es llevar la palabra a nuestra vida concreta, porque lo que Jesús nos dice hoy, más de 2000 años después, y que tiene una vigencia y tiene una realidad total, no es una teoría, es una realidad, ¿no? Habla directamente de lo que vivimos cada día en la vida de nosotros, ¿no? De luces y sombras, el bien, el mal, paciencia, prisas, la vida de hoy, en pocas palabras, ¿no? Entonces,
realmente es tremendamente realista, ¿no? Jesús nos dice que no todo va a ser perfecto, no todo es muy bonito y muy especial, sino que el trigo y la cizaña crecen juntos. Fíjate, Paco, que yo rezando estos días un poco con el Evangelio de hoy y pensando un poco qué me decía el Señor de estas lecturas, pues veía una enseñanza clara que el Señor me estaba ofreciendo, ¿no? Y es su forma de actuar, ¿no? Pues en un mundo donde, como decías, predomina todo, la prisa, el juicio y la intolerancia, pues se aparece un Dios paciente, un Dios misericordioso que me ofrece esperanza. Y yo en esto me siento muy interpelado porque me cuesta mucho, ¿no? Y digo, ¿será una coincidencia o será que el Señor ya me lo está revelando, ¿no? Las palabras con P me están costando mucho este año, ¿no? Prudencia, paciencia, el perdón. Pues me sentía muy identificado, ¿no? En estas lecturas y en el Evangelio, ¿no? Cómo se revela ese rostro de Dios, un Dios que no busca mi condena, sino que al contrario, pues está buscando mi salvación y mi conversión, ¿no? A mí la verdad es que en estos días de esta semana el Evangelio en concreto, ¿no? También hoy termina, o sea, sigue avanzando, ¿no? Me va mostrando un poco el rostro de Dios y el rostro y cómo es su reino, ¿no? Yo en mi vida a veces he tenido un poco la tentación de querer aparcar esa imagen del Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Una imagen de un Dios un poco más, pues, la ira del Señor, ¿no? Ese castigo de Dios y quedarme, pues, con un Dios amoroso. Pero bueno, la madurez en la fe pues me ha hecho descubrir que Dios es el mismo, el que era y el que será, ¿no? Y que la revelación que ha habido a lo largo de los años y que sigue habiendo hoy en mi vida, pues es el mismo Dios, ¿no? Sigue siendo un Padre misericordioso que nos ama, ¿no? Y a veces pienso un poco en, pues eso, ¿no? Yo como padres, ¿no? A veces tienes que regañar a tus hijos, tienes que decirles las cosas que no están bien, ¿no? Pero eso lo único que hace es que quieras que ellos vivan en verdad, ¿no? Y a mí el Señor, pues cuando veo, ¿no? Que hace en este Evangelio, ¿no? Esa diferencia entre el bien y el mal, entre el trigo y la cizaña, pues veo que lo que me está es enseñando ese camino, ¿no? Para alcanzar un poco mi felicidad. Pues cuando leía el Evangelio, ¿no? Me daba cuenta, o sea, me interpelaba muchísimo una de las frases, ¿no? Mientras los hombres dormían, un enemigo lo ha hecho. Pues esto me llama muchísimo a estar atenta en mi vida, a no quedarme dormida, ¿no? Como nos dice la palabra de Dios, el trigo y la cizaña crecen juntos y crecen juntos en todos nuestros ambientes, crecen juntos en nuestro trabajo, en la familia, en la iglesia también. Y mirando a Jesús, ¿no? Como decían Rafa y Laura, pues él no niega la existencia de esta cizaña, pero sí que es verdad que nos enseña a vivirlo de una forma nueva, ¿no? Y es verdad que la perfección no existe, ¿no? Allí donde hay algo bueno, pues en nuestra vida, ¿no? Pues siempre surgen dificultades, surgen errores, personas complicadas, ¿no? Injusticias. Y a mí el Señor pues me llama, ¿no? Pues eso, a no desanimarme, ¿no? A no dejarme sorprender por eso que acontece, sino pues ser muy consciente de que Él está conmigo, ¿no? Él está conmigo en cada cosa que acontece, aunque no sea el mejor de los escenarios. Pues yo creo que a este Evangelio del trigo y la cizaña me adelanté en la Pascua de Familias, porque estando allí en la Pascua de Familias empecé a rebobinar toda la cizaña que en mi familia hemos tenido, con envidias y sobre todo envidias. Y entonces, pues llegó un día en que llegó Pedro Pérez y dije, me tienes que confesar porque yo esto del trigo lo veo muy bien, pero Pedro, de la cizaña y de la envidia lo estoy llevando cada vez peor. Y bueno, pues poco a poco, y el Señor cada día estando ahí con él, estoy intentando que la cizaña la termine por fin del todo, que me quite esa envidia que tengo y que todo vuelva a surgir como
como siempre, de una línea flotante como el aceite, sin problemas, sin envidias. Y bueno, pues estoy siguiendo los pasos que me dijo Pedro Pérez y poco a poco lo vamos a conseguir. Fíjate que lo decía ahora también Maribel, ¿no? O sea, hablaba de la parte de esa convivencia del bien y el mal, y lo estábamos pues hablando todos de este concepto, ¿no? Y me pasa mucho que cuando tú vas a hablarle a alguien del Señor, pues parece como que sí, Dios ha hecho todo esto bueno, ¿y por qué existe el mal, no? Esta es la típica pregunta que nos suele ocurrir a muchos de nosotros cuando empezamos a hablarle a alguien del Señor y de lo que hace en nuestras vidas, ¿no? Y es que en este Evangelio ves y se refleja perfectamente cómo el Señor no niega la realidad del mal, porque existe, el mal existe y se infiltra. Nos pasa en nuestra vida que en vez de alumbrarnos las cosas, nos deslumbra ese mundo ahí fuera, ¿no? Y ese es ese mal que se arraiga y echa raíces, ¿no? Sin embargo, el Señor nos da una lección de nuevo y nos vuelve a decir, oye, dejadlos crecer juntos hasta la cosecha. Y es que, claro, o sea, tú te gustaría quitar todo esto, ¿no? Que a veces te pasa y que son dificultades en la vida. O sea, yo tenía un padre con 10 años de Alzheimer, ¿no? Y decías, Señor, ya me explicarás tú cuál es la razón, ¿no? Pero confiar en el Señor, ¿no? Y es que te das cuenta que el Señor tiene esa paciencia, ese crecimiento paciente que te va a hacer, ¿no? En ese camino, ¿no? Porque Él sabe perfectamente cuál es su tiempo y no nuestro tiempo, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Que nos da una oportunidad para que en ese camino, pues nuestro proceso de conversión crezca y te des cuenta de que el Señor, pues poco a poco, no deja de mostrarte el camino y te permite esa oportunidad para que, como persona que está en ese proceso de conversión, como pecador, pues me vaya convirtiendo día a día, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo hemos vivido mucho ahora nosotros en la familia, ¿no? Viendo esa enfermedad y la dificultad y viendo cómo pues nos ha permitido hasta el último momento darle esa última caricia, ¿no? A nuestro padre, y que es signo, pues un signo de unión y de amor entre nuestros hermanos, entre todos los hermanos y con mi madre, ¿no? Pues yo, según te escuchaba, Javier, veía un poco también cómo Dios ha sido y es, ¿no? Inmensamente paciente conmigo, ¿no? Cómo es capaz de ver mi trigo y mi cizaña y es capaz de no cortarlo, de darme tiempo, de esperar pacientemente, ¿no? A que sea yo la que vaya poco a poco limpiando mi vida y vaya pues conformándome con Cristo. Yo siempre he tenido cerca al Señor, ¿no? Hice mi cursillo hace unos 25 años. Dentro de poquito, en diciembre, hacemos los 25 años. Pero siempre he tenido cerca al Señor, ¿no? Siempre en mi familia, con mis amigos, en el colegio, en la parroquia, ¿no? He tenido la suerte de no tener que ocultar mi fe. Pero efectivamente, pues hay cosas y ha habido momentos en mi vida donde ha sobreabundado la cizaña, ¿no? Y ha ahogado el trigo, ¿no? Ha ahogado esos dones que el Señor ha puesto en mi vida y que en determinados momentos pues no pongo al servicio de los demás. Y a mí, pues personalmente, el enemigo me siembra, la cizaña que me siembra es tristeza, me siembra inseguridad, me siembra respetos humanos que hacen que me cueste fermentar mis ambientes. Por eso, pues me doy cuenta, ¿no? Que necesito limpiar mi tierra y necesito acudir al sacramento del perdón, pues como te pasó a ti, ¿no? En cuanto te das cuenta de cuál es la cizaña que tienes en tu vida y ves el trigo florecer alrededor, pues quieres que ese trigo pueda realmente dar fruto, ¿no? Y entonces, pues bueno, intento efectivamente acudir al sacramento del perdón y repetirle al Señor, ¿no? Este año especialmente tengo una frase que me digo muchas veces, bueno, no me la digo, ¿no? Se la digo al Señor muchas veces. Me di cuenta hace no mucho que de vez en cuando me despistaba en la consagración y me dolía enormemente, ¿no? Pensar en lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? El gran milagro que tenemos ante los ojos cada día. Y a veces pues me despisto, ¿no? Y entonces, en ese momento, o en momentos en donde me doy cuenta que estoy haciendo las cosas que no están bien, ¿no? Una crítica que a veces ni siquiera la tengo por qué estar haciendo verbalmente, ¿no? Sino esa crítica en el corazón y en la cabeza que a veces te puede surgir, pues le digo al Señor, Señor, te elijo a ti, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me ayuda a centrarme y a saber dónde quiero poner el corazón. Y bueno, yo así es un poco como vivo este evangelio de manera sencilla, ¿no? En mi día. Pues sencilla. Tampoco es una disertación muy especial y muy personal de cómo se puede llegar a vivir, ¿no?
Pues qué bonito, Laura, lo que nos contabas, ¿no? Yo tuve la suerte de compartir el cursillo contigo. Estamos ahí en las bodas de plata en nada. Y yo pues lo llevaba un poco a mi vida, ¿no? A lo que estoy viviendo ahora también. Y le pedí al Señor esta semana pues que me ayudara a cuidar el trigo más que a obsesionarme con la cizaña. Porque es muy fácil para mí pues gastar toda mi fuerza en aquello que va mal, ¿no? Yo estoy pasando una situación complicada en el trabajo y cualquier crítica, cualquier conflicto, ¿no? Cualquier decepción, pues le pido al Señor que la aleje de mí, o sea, que me ayude a no poner la mirada en ello, ¿no? Y es verdad que Jesús pues me invita a dedicar más esfuerzo en hacer crecer el bien que en combatir el mal, que es en lo que me encargo cada día, ¿no? Combatir ese mal, ¿no? Y le pido también pues que me ayude a responder al mal sin dejar que me cambie. O sea, que ante esa, pues lo que os digo, ¿no? Lo que vivo en el trabajo, división, envidia, ¿no? Pues una situación complicada, pues mi tentación es actuar igual que ellos y responder así. Y sin embargo, pues Jesús me propone otra lógica, ¿no? Me propone, pues eso, lo que decía Rafa, ¿no? El camino de la paciencia, de buscar la verdad, de buscar la bondad, ¿no? Y sembrarlo, ¿no? Y llevarle a él, pues a todas estas personas. Y me cuesta muchísimo, pues por mi pecado, ¿no? Y la única manera que tengo de poderlo hacer es, pues eso, acudir, como decía Laura, ¿no? Al sacramento de la reconciliación, donde el Señor pues me perdona, me acaricia y vuelvo a comenzar de nuevo, ¿no? Pues yo soy, creo, el más joven de todos vosotros porque en mayo de este año he hecho mi primer año de cursillo y entonces realmente llevo poco tiempo, pero sí que puedo decir, como ha dicho Rafa, que a mi padre, que falleció de un Alzheimer brutal, o sea, pues lo llevé con resignación, pero sin saber nada del movimiento, de los cursillos, de la cristiandad, de los evangelios, de los sacramentos, nada. Pero en cambio, tengo a mi suegra, la pobre, que está igual también con Alzheimer, y hoy la he visto y quiero, como todos los días, rezo por ella, que siga sembrando desde su interior y en su mundo, que siga sembrando todo lo que ha hecho en bien, porque lo ha hecho súper bien, y pidiendo al Señor que si ha hecho algo malo mi suegra, que la perdone, y que siga dándole esas fuerzas para seguir viéndola como la ha visto hoy, con esa cara de alegría dentro de su mundo. Y hay una cosa que también pues que me decía mucho el Evangelio, porque estabais hablando de la confesión y demás, y es verdad que acudir a los sacramentos, es un momento de oración con el Señor, te ayudan mucho, ¿no? Y a mí una vez me dijo uno de los sacerdotes con el que me confesaba confiésate para que otros puedan vivir la gracia de Dios. Y esto muchas veces tampoco somos conscientes, es que cuando tú eres ese templo del Espíritu Santo y reluces y eres capaz de transparentar ese amor que Dios te da, es que los demás lo están disfrutando. Yo muchas veces se lo digo incluso en el trabajo. Yo en el trabajo llego a ser un poco no prudente, ¿no? Por no decirlo de otra forma. Pero ¿cómo no voy a ser no prudente si he hecho o he vivido algo que ha cambiado mi vida, que es encontrarme con el Señor? El Señor no me dice, si no obedeces te amaré. Al contrario, el Señor primero me ha amado, me ha buscado y me ha abrazado, ¿no? Entonces, cuando tú descubres eso, cuando tú sientes eso, lo único que puedes hacer es custodiar ese tesoro, ¿no? Entonces yo llego al trabajo y lo primero que le digo es, cuando veo a mi jefe, me dice, bueno, pues ¿qué tal, Javier? Nah, pues vengo del gym. Y digo, sí, yo vengo del gym espiritual, vengo de la Eucaristía, ¿no? Entonces no me da, al contrario, tengo la suerte de que el Señor, decía Laura que ella su cizaña es a veces, pues eso, nos ha regalado el uno para el otro, para intentar nosotros en este camino de santidad llevarnos el uno al otro, ¿no? El Señor. Y es verdad que la prudencia que ella tiene, pues el Señor a mí me la ha debido quitar, porque no la tengo, ¿no? Entonces es un regalo para los dos, no vivirlo así, ¿no? Yo solo tengo que mirar a mi mujer y cuando ya me mira con los ojos digo, ya está, Rafa, el Señor ya me está llamando la atención, ¿no? Pero es verdad que ese amor, incluso como alguno puede pensar si es que a mí es un regalo, ¿no? Porque transforma el corazón, ¿no? Amamos porque primero fuimos amados y uno no cambia
cuando tiene miedo, uno cambia cuando se siente amado. Y esto es lo que yo he vivido, ¿no? O sea, yo he decidido cambiar porque me siento amado por el Señor. Y eso lo veo en mi matrimonio, lo veo en mi trabajo, lo veo en mi comunidad, que para mí es fundamental. O sea, sin ellos yo no podría caminar, ¿no? Por eso siempre le digo al Señor que abrirle el corazón a Él no es un acto de perfección, sino es un acto de constancia y sentirte que Él no entra a juzgarte, sino a amarte, pues es ese regalo, ¿no? Entonces yo se lo pido mucho, Señor, entra y sigue amándome, ¿no? Veníamos el otro día de la Eucaristía allí al lado de casa en los Salvatorianos, en Monte Carmelo, y veíamos un Cristo crucificado. Y debajo del Cristo, pues un cuadro que tienen los Salvatorianos, y debajo del Cristo hay una frase que decía, el amor que nunca se rinde. Y llevo toda la semana rezando con esa frase, ¿no? Diciendo, ojalá pudiese ser yo capaz de amar de la forma en la que el Señor me ama a mí con mis miserias, ¿no? Que el amor nunca se rinde, el amor del Señor, ¿no? Pues eso es lo que me dice el Evangelio, ¿no? O sea que, y le pido al Señor pues que nos conceda no solo a nosotros, sino a todos nuestros oyentes y a todo el mundo, que tenga la suerte de sentir ese amor y que el amor del Señor nunca se rinde, ¿no? Pues qué bonito, Rafa. En ese camino pues de santidad y de amor, ¿no? Del que hablas tan precioso, ¿no? Al que el Señor nos llama. A mí me ayuda mucho también el reconocer mi cizaña, ¿no? El reconocer, pues eso, antes de fijarme en los defectos de los demás, pues mirar mis propios defectos, ¿no? Y pedirle al Señor, ¿no? En cada Eucaristía se lo pido, pues que me ayude pues a verlos y a intentar cambiar mi vida, ¿no? Con su camino, mirándole a Él, ¿no? Y es verdad que es que la humildad siempre es camino de conversión para todos. Y a mí lo que me pasa muchas veces es que precipito los juicios, ¿no? Me pasa a veces, leyendo el Evangelio, veía pues eso, como los criados quieren arrancar rápidamente la cizaña, ¿no? Pero el amo les pide paciencia. Y a mí me pasa, ¿no? Muchas veces juzgo rápidamente las intenciones o el valor de una persona y con el tiempo descubro pues que estaba equivocada. Y bueno, pues eso, le pido al Señor que siempre me ayude a mirar más allá, ¿no? A alzar la mirada a Él pues para ver al Señor en los demás. Pues yo lo que has comentado, Rafa, que estamos buscando, que el Señor me ha buscado dentro de todo el amor, pues yo lo que intento en el trabajo, igual que tú, es predicarlo a voces. O sea, yo tengo un compañero que cree pero no cree, entonces intento hablarle del amor, siempre me dice cosas raras, todo esto, y desde que llegó su santidad con el eslogan Alza la mirada, le empiezo a decir, David, alza la mirada, mírate dentro y buscas. Y la sorpresa, que no sé si es desde que vino santidad o el eslogan o lo que sea, cada vez que nos despedimos siempre me dice que Dios te bendiga, que Dios te acuerde esta noche. Y entonces le miro y digo, David, ¿estás oyendo lo que me estás diciendo? Dice, poco a poco, Javi, poco a poco. Entonces, pues el amor de Dios está claro que está ahí y está haciendo todo, toda la fuerza. Pues aprovechando que comentabas, Javier, un poco cómo vives tú también pues tu vida de evangelización en el trabajo. Yo la verdad es que en mi trabajo también intento un poco ser ese fermento en la masa, ¿no? Y ese testimonio valiente de lo que ha hecho el Señor en mi vida, no como para dar lecciones a nadie, que no tengo muchas lecciones que dar, sino para transmitir que efectivamente el amor de Dios ha pasado por mí y es capaz de hacer maravillas, ¿no? con este barro. Recuerdo cuando estábamos preparando la visita del Papa León a Madrid, pues con qué ilusión, ¿no? Hablaba a todos mis compañeros, yo que no suelo decir demasiado, suelo tener un perfil bastante discreto y no me mojo mucho, ¿no? Como les decía a mis compañeros que se tenían que apuntar, que es que se lo iban a perder, que se iban a arrepentir de no poder haber vivido esto, ¿no? Y intentando facilitarles siempre posibilidades para poder vivirlo, ¿no? Bueno, pues aquello fue una chispa para poder abrir un poco conversaciones con varias personas, ¿no? Y algunas me decían que, bueno, pues que ellos antes sí que rezaban, que iban a la iglesia.
y bueno, que lo habían dejado, ¿no? Que simplemente no habían tenido malas experiencias, no habían, bueno, pues esa cizaña que cada uno le llega de una manera, unos a través de la comodidad o bueno, ¿no? Y entonces, pues ahora hemos abierto ahí esa rendija, ¿no? Quién sabe, el Señor supongo que se volverá a colar, ¿no? En sus vidas, pero ahora intento, ¿no? A través de pequeñas preguntas, pues hacerles que se cuestionen cosas, porque hay muchas veces que yo veo que en la sociedad lo que más daño hace es esa apatía, ¿no? Y entonces el hecho de cuestionarse una cosa tan absurda, el otro día una compañera, se llama Carmen, me decía, dice, yo antes celebraba mi santo, dice, pero claro, ya con mi madre, como yo ahora no está. Y entonces, pues el hecho de que se cuestione, ¿por qué no celebras tu santo ahora, no? Algo tan importante como celebrar el santo. Y otro compañero que había disfrutado mucho de pequeño, siendo monitor en la parroquia, digo, pues estás haciendo que tus hijos esto no lo puedan vivir, ¿no? Pues pequeñas preguntas ahí para poder abrir un poco el terreno al Señor, ¿no? Fijaros que esto, o sea, me recuerda a situaciones que decía Javier y con tu compañero. Yo me he pasado un año entero rezando por un gerente compañero mío en Telefónica. Tenía que meter la cuña, trabajo en Telefónica, esto no... Pero bueno, más allá de eso, de lo que también me siento muy orgulloso de lo que el Señor me permita estar disfrutando de ese momento, ¿no? De poder estar en el trabajo hablando de Dios. Pero es verdad que me ha pasado, he estado un año rezando por un compañero que no es que me hiciese la vida imposible, es que es así. Entonces, en su forma de ser, hace un poco la vida imposible al resto, ¿no? Pues el Señor me ha regalado que después de un año rezando por él, pues poco a poco, o sea, tengamos un entendimiento maravilloso. O sea, ya es como uno de los compañeros con el que me llevo fenomenal en el trabajo y donde incluso la persona a la que yo he sustituido se marchó por este problema, ¿no? Entonces, es tremendo, ¿no? Como el Señor poco a poco te va haciendo descubrir la riqueza y lo fácil que es cuando te pones en sus manos amar la diferencia de los demás, ¿no? Que esto nos cuesta mucho. Pues dices tú que te ha costado un año. Yo todos los fines de semana que viajamos juntos, él es periodista y yo soy realizador de televisión, y todos los fines de semana siempre hay algo. Un sacramento se me escapa, un sacramento le doy, un sacramento todo. Y bueno, pues como tú has dicho, poco a poco es lo que os he dicho antes. Que duermas bien, que Dios te bendiga, mañana... O sea que algo el Señor desde ahí arriba le está iluminando, pero vamos, que me lo creo. Estoy aquí obnubilado escuchándoos porque es que estoy recibiendo una formación en la fe de parte de vosotros impresionante, ¿no? Antes Rafa decía que llevas, me ha parecido escucharte toda la semana con las PES, ¿no? La paciencia, la prudencia. Algunos con más de una semana, pero sí. Pues estoy seguro que lo que el Señor ahora quiere para ti con las PES es que todo esto que estamos hablando aquí, que lo pongas en práctica. Que lo pongas en práctica. Con tus compañeros, con tus hermanos, con tu mujer, ahí lo tienes más fácil, porque ahí hay menos dificultades. Sí. Hay pero más sugerencias. Sí. Ahí te lo pide, ¿no? Que lo pongas en práctica, ¿no? Así que, pues, ¿qué os parece si hacemos un pequeño descanso para ir reposando en el corazón todo lo que hemos vivido y escuchado en el programa, ¿no? Y que tomen la palabra los oyentes, que estoy seguro que también querrán ser partícipes de este programa, ¿no? A ellos les hacemos la pregunta de ¿qué te ha dicho Dios hoy, ¿no? Abrimos los micrófonos para que nos llaméis y podamos seguir enriqueciéndonos también con vuestro testimonio, con vuestra vida, con lo que os ha dicho el Señor hoy con estas lecturas y el Evangelio. Te doy el teléfono para que puedas llamarnos y contarnos lo que es el 91 005 9419. 91 005 9419. Y ahora os dejamos con una canción que seguro que nos trae muchísimos buenos recuerdos de lo que hemos vivido, porque es recordar que el Papa vino a vernos. Alzo la mirada
mis ojos en Jesús. Alzo la mirada clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. No estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací. Me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. El Señor es mi fuerza y mi esperanza. No vacilaré. Alzo la mirada. Es la roca da la salvación. En él confío y no temo. En él confío y no temo. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la Alzo la mirada poniendo los ojos en Jesús. Ya estamos de vuelta otra vez con todos nuestros oyentes, las 13:10 en el reloj, 12:10 en Canarias, y estamos escuchando la buena noticia en Radio María, hoy con el movimiento de Cursillos de Cristiandad. Y nos vamos directamente hasta Cádiz para hablar con Pedro. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Un saludo muy cordial para todos. Me ha encantado el programa y los comentarios. Muchísimas gracias. Quería hacer una pequeña oración porque la parábola de la cizaña y el trigo es enorme. Esto va dedicado a todos los enfermos de Alzheimer, porque mi madre padeció Alzheimer y murió de Alzheimer, y veo que habéis pedido por una enferma. Sí. Bueno, pues voy a pedir, es muy breve. Señor, que no esperemos a las ciegas para distinguir lo bueno de lo malo, y sobre todo que no caigamos en la tentación de ser cizaña inútil, que lo único que hace es perjudicar esa cosecha de bien y de vida. Pues eso es lo que voy a hacer, solamente resumir brevemente el evangelio tan hermoso, porque todos tenemos cizaña y trigo en nuestro cuerpo y en nuestras costumbres. Tenemos que olvidarnos de lo malo y centrarnos en lo bueno, porque Dios es bueno y misericordioso. Pues eso es lo que yo quiero, que la palabra de Dios, la bondad, prevalezca sobre la maldad, y que seamos mejores personas y mejores cristianos. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias y por esa oración que nos has transmitido. Bueno, pues desde Madrid nos venimos al centro, llegamos a Madrid y tenemos a José María. José María, buenos días. Buenos días. Buenos días. Lo prometido es deuda, aquí estamos. Bueno, pues saludos a los cuatro, a Marta, a Javi, a Rafa, a Laura, a ti, Paco. Una bendición. Con respecto a las lecturas, ¿qué deciros? Siempre existe en mi cabeza esas dos preguntas de ¿seré cizaña? ¿Seré trigo?
Es una gran preocupación, ¿no? Es verdad que en nuestra vida hemos tenido, yo hice el cursillo hace 43 años y esta sigue siendo mi preocupación desde el primer día, ¿no? Hemos tenido alrededor verdaderos santos. Celebro y anuncio la causa de Sebastián Gallá, uno de los iniciadores, que ya está ese proceso en Roma, ¿no? Con gran gozo, ¿no? Y que te hacía un poco mirar y tenerte siempre presente estas preguntas, ¿no? Porque, como dice en la primera lectura, incluso el pecado nos da oportunidad del arrepentimiento, ¿no? Es lo que va a dar la posibilidad de que la misericordia del Señor se manifieste, como dice el Salmo, ¿no? Y luego que estamos asistidos por el Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestras flaquezas, ¿no? Como dice San Pablo, nuestro patrón. Al final tenemos todo un condimento para que, aun en el riesgo de poder ser cizaña, aun siéndola, podamos pasar a ser trigo, ¿no? Tiene el detalle, como decía Rafa, el Señor, de dejarnos vivir entre la cizaña, que no es más que una oportunidad para los que podamos ser cizaña cambiar a ser trigo, y para los que, pudiendo ser trigo, podamos ayudar a la cizaña a cambiar, o incluso a ser una espiga con más frutos, ¿no? El cursillo es donde tenemos nuestra conversión, en ese punto de partida. Tenemos ese punto de inicio, de decir, soy cizaña, quiero ser, o sea, soy cizaña, o soy trigo, o quiero empezar a ser trigo, ¿no? Tenemos la oportunidad de poder seguir ganando en santidad, ganando en ese ser trigo, afianzando nuestra posición de ser trigo, ¿no? ¿Cómo? En nuestra comunidad, con nuestra estrella, con la oración, con los sacramentos. Tenemos todos los elementos para poder seguir siendo trigo cuando lo seamos, y para cambiar, porque el Señor no deja de dar oportunidades para que, siendo cizaña, podamos cambiar, ¿no? Y en ese camino de perseverancia, poder seguir ahí siendo para ser los últimos de la siega, ¿no? La vida es una oportunidad para ganar en santidad, eso está claro, ¿no? Y para manifestar en nuestra vida la misericordia de Dios, ¿no? Tenemos la capacidad de que siendo cizaña, cambiar, y siendo trigo, de hacer posible que la cizaña cambie. Para esto es lo que estamos llamados, queridos hermanos. Pues muchísimas gracias, como siempre. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. Y de colores. Pues muchísimas gracias, José María, por esta llamada, ¿no? Por como bien decías, ¿no? Que seamos trigo en medio de la cizaña, y cuando nosotros tengamos algo de cizaña, pues poder convertirla en trigo, ¿no? Hemos estado hablando antes sobre las dificultades, ¿no? Las propias vicisitudes que tenemos en el día a día, ¿no? Creo que en algún momento lo hemos podido comentar, aunque sea de forma un poco intrínseca, ¿no? Pero ¿nos es fácil reconocer la cizaña en nosotros mismos? ¿Tenemos nosotros esa posibilidad? ¿Tenemos esa destreza? ¿Tenemos esa don de poder reconocernos para poder cambiarlo? Yo creo que sí. Cuando nos ponemos delante del Señor, ¿no? A mí me pasa, pues ahí lo veo todo, ¿no? Lo veo todo cuando me pongo delante de Él y veo cómo Él me invita a hacer las cosas. Y es verdad que muchas veces me pregunto si da igual vivir de una manera que de otra. Y es verdad que no da igual vivir de una manera que de otra, ¿no? El amor en el Evangelio no nos dice que la cizaña sea buena, porque dice que llegará el momento de separarla. Y hay situaciones a veces en la vida que son injustas, que no se pueden resolver rápidamente, pero que el Evangelio pues nos invita a confiar en Dios, ¿no? Porque es verdad que Él tiene la última palabra y Él es quien da sentido a todo. Y Jesús no da a nadie por perdido. Siempre pues hemos de confiar en Él. Pues es que tenemos una llamada. Tenemos a Ana de Gandía, que también quiere participar en el programa. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Buenos Paco. días. Hola a todos. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por el programa. La verdad que vosotros sois los que ayudáis, ¿no? A que yo siga manteniéndome con este corazón caliente. Hice mi cursillo en enero de este año, como ya sabéis, y bueno, desde entonces estoy descubriendo muchísimas cosas que antes las tenía, pues aunque siempre sabes que puede ser lo que puede ser bueno o malo, pero como que vives en tu mundo más egoísta, ¿no? Y desde que descubrí al Señor y le tengo en mi camino y le tengo en mi vida, pues como que tengo más presente o como que me doy más cuenta de lo que es semilla y lo que es cizaña, ¿no? Entonces intento reconducirme,
porque quiero perseverar y porque, bueno, pues todo esto me ayuda a quizás ser un poco mejor persona, ¿no? Ujú. O hacer que los demás me vean como un poco más cercana, cambiando un poco todas estas cosas que antes hacía mal, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo muy presente al Señor en mi camino desde Cursillos y soy muy consciente, ¿no? de que me da luz y que me guía en mis entornos para saber elegir dónde puedo seguir siendo buena semilla, ¿no? Pues Ana, muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por haber entrado a compartirlo con nosotros y que si estás de vacaciones, que disfrutes. Fíjate que yo a mí sí o sea, la cizaña no la tengo identificada porque el Señor me va poniendo, o sea, en cada momento me va poniendo dónde tengo que ir quitando, ¿no? Para que ese trigo pueda crecer, ¿no? Es verdad que muchas veces hay como puntos identificados y son claros en mi vida donde se cuela con más facilidad el mal, ¿no? En esa lo decía Laura o lo decía Maribel, creo que también lo ha comentado, ¿no? Cuando haces ese juicio adelantado sobre las cosas o sobre las personas, ¿no? Con qué facilidad vemos la viga en el ojo ajeno y no la paja en el nuestro, ¿no? Yo recuerdo que un corazón, en una de las confesiones me decía uno de los sacerdotes, que un corazón quebrantado, el Señor nunca lo rechaza, ¿no? Pues eso te va poniendo el Señor, ¿no? Cada momento, dónde tienes que ir trabajando, cómo tienes que ir construyendo tu camino de santidad. Y es verdad que también cuando tú escuchas el testimonio de tus hermanos, pues vas descubriendo también esa sensibilidad para ir perfilándote, ¿no? Por eso es tan importante el sentirte y el caminar acompañado de los demás, porque cuando incluso tu cizaña va tapando demasiado el trigo, tienes a ese conjunto de hermanos que te ayudan a salir de ese barullo, ¿no? Y que te ayudan un poco a caminar, ¿no? Eso es como punto de encuentro, ¿no? Con ese. Pues a mí, Rafa, tengo un pronto que la cizaña me sale escopetada y vamos, me como el mundo, pero igual que me sale tan rápido, también empiezo a echar marcha atrás y decir, no, cuidado, Javi, que estás haciendo todo el mal indirectamente a quien sea, a quien te lo haya hecho. Entonces empiezo a rezar. Y luego tengo una gran ayuda que es mi reunión de grupo, que cuando expongo esto y se lo cuento, todos al unísono me dicen reza. Digo, lo hago, pero es que el pronto es muy rápido. Entonces, luego, pues sí, luego pido perdón a Dios, pido perdón al que me ha hecho la cizaña o me ha hecho la cosa. Y gracias a Dios, pues seguimos ahí en amor. Pues yo sé, según os escuchaba, pensaba que sí, a veces en determinados momentos de mi vida me ha costado mucho descubrir la cizaña, ¿no? En mí, y de hecho me costaba, y decía, pues sí, no necesito confesarme, ¿no? Y yo creo que es importante saber dónde queremos llegar, ¿no? Y cuando efectivamente tu objetivo es vivir en santidad y vivir como el Señor, pues es muy fácil, ¿no? O sea, teniendo de modelo al Señor, tengo recorrido para aburrir, ¿no? Y bueno, a veces esto no pasa solo porque haga cosas mal, ¿no? Yo últimamente pienso mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi matrimonio, ¿no? Veo que hay, o sea, Jesucristo es muy importante, ¿no? En nuestro matrimonio es el que realmente nos une, ¿no? Desde que nos casamos. ¿Y por qué? Pues porque para mí todo lo que más me cuesta aceptar de Rafa es lo que le presento al Señor, ¿no? Se lo pongo a Él para que sea Él el que me ayude a sobrellevar pues los defectos de Rafa, ¿no? Cosas, ¿no? O sea... y entonces, pues hace una semana o así, ¿no? Le pedí al Señor que me diera un corazón como el suyo, porque no es que no haga nada yo mal, es que yo también tengo que querer a Rafa como le quiere el Señor, también con sus defectos, ¿no? Y incluso cuando hace cosas que a lo mejor le hace daño al Señor, es que el Señor le sigue queriendo, ¿no? Nos lo ha dicho él antes y me pasa a mí, ¿no? El Señor también me quiere incluso cuando hago cosas que le hacen daño a él. Así que sí, en mi cizaña pasa también por no tener un corazón como el del Señor, con lo cual pues estoy lejos todavía de tener solo trigo.
Es una maravilla reconocer que la palabra de hoy nos deja un mensaje muy, muy necesario, ¿no? Que no todo se resuelve rápido, ¿no? Y no todo se entiende al momento. Dios, cuando actúa, no actúa con prisas, lo hace de una forma pausada, ¿no? Con paciencia y sobre todo, con misericordia. Nos invita a no vivir juzgando continuamente, ni a desesperarnos ante lo imperfecto. El trigo y la cizaña, para bien o para mal, crecerán juntos. Y cada uno tenemos nuestra función dentro de ese crecimiento contiguo a la cizaña, bien sea por los demás o bien sea por mí mismo, ¿no? Estamos en un periodo vacacional que vamos a iniciar en unos pocos días y yo quiero aprovechar para que los que estamos aquí en esta mesa pues adquiramos y planteemos un compromiso para las vacaciones, ¿no? Nos vamos de vacaciones y parece que todo se para, pero el Señor viene con nosotros, al Señor también viene de vacaciones y quiero que a todos nuestros oyentes, bueno, pues les comuniquéis, les trasladéis, les podáis dar luz en ese compromiso para estas vacaciones. Pues yo me voy a poner de compromiso este verano, en los veranos que la convivencia familiar es tan intensa, ¿no? Que estamos todos juntos, que surgen pues motivos de discusión, pues me pongo como compromiso pues no fijarme en la cizaña, ¿no? Incrementar mi oración, mis ratitos de sagrario con el Señor, ¿no? Ya que tengo más tiempo disponible, pues más tiempo para Él. Y eso, que la cizaña no ocupe mi corazón. Disculpadme porque ha habido un oyente que quiere entrar en antena y, como no, nos vamos hasta Vigo para escuchar a Francisco. Francisco, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, cuéntanos. Bueno, el Evangelio de hoy, la parábola de la cizaña, me ha retraído al primer momento en que yo escuché la palabra de Dios en este caso, ¿no? Viví fuera mucho tiempo, me fui con unos primos a la misa, era una misa que se hacía solo para niños, y entonces me quedó grabada la parábola de la cizaña y el trigo, ¿no? Uh-huh. Y quería manifestar eso, ¿no? Me trajo esos recuerdos que desde aquella a la fecha me quedó grabado, porque el sacerdote, después de hacer esta lectura, nos iba a preguntar cosas. Entonces yo estaba con un miedo, dice, a ver, si me pregunta esto, ¿cómo le contesto? Uh-huh. Y finalmente no me preguntó. pero estaba ese nerviosismo, me quedó grabado y ahora tengo 71 años, de aquella tendría yo 8 o 9 años. Y creo que fue el primer contacto que tuve con la palabra, ¿no? Aunque ya había estado en misa y tal. Y bueno, solamente manifestar eso, ¿no? Pues que, bueno, fue los cimientos de un cristiano imperfecto. Pues el sacerdote se quedó sin escuchar tu opinión. Seguramente hubiese sido magnífica en aquella pregunta que te podía haber hecho. Muchísimas gracias, Francisco, por tu llamada. Bueno, pues antes estábamos con los compromisos. Maribel ya nos había lanzado el suyo. Pues yo la verdad es que de cara a este verano, ya que hemos tenido la suerte de poder venir aquí a Radio María, pensaba que, bueno, pues nosotros los cursillistas sabemos del poder de la palanca, ¿no? Porque lo vivimos en nuestros cursillos, como gracias a todos nuestros sacrificios y nuestras oraciones, mucha gente se acerca al Señor, ¿no? O se encuentran con el Señor. Y Rafa y yo normalmente intentamos rezar el rosario todos los días juntos o separados si no nos es posible, ¿no? Y ofrecemos un misterio por cada una, como tenemos muchas intenciones que te van llegando, ¿no? Pues ofrecemos un misterio por cada. El primer misterio lo ofrecemos por nuestra ultrella, por las intenciones de toda la gente de la ultrella también, por nuestras reuniones de grupo, por las de nuestro hijo, nuestro sobrino. También el segundo lo ofrecemos por los sacerdotes, especialmente por los de cursillos, por las vidas consagradas también. El tercero lo ofrecemos por nuestros hijos y por su vocación. El cuarto misterio lo ofrecemos por las necesidades de la familia, por enfermedades y demás, ¿no? Y el quinto, siempre decimos que lo tenemos en sede vacante.
Y hemos pensado que este verano la sede vacante va a ir para Radio María, para todos los oyentes de Radio María, sus intenciones, sus necesidades y bueno, pues para toda la gente que trabaja en este equipo, que yo creo que es una manera preciosa de evangelizar. Así que contáis con nuestro misterio. Pues yo, además del compromiso que me pone Laura, o sea, yo tengo un compromiso, pero bueno, es verdad que ha sido un año tan bonito y tan de Dios que casi lo cerrábamos con pues un regalo para nosotros, ¿no? O sea, porque haber tenido la suerte de haber vivido parte de nuestra vida de cursillistas con Sebastián, pues haber cerrado justo hace poquito, el 7 de julio, la fase diocesana de su canonización, o sea, de su santidad, o sea, de su beatificación, perdón, pues ha sido pues un momento precioso para nosotros, ¿no? Y entonces me llevo un libro que hace mucho tiempo que tengo ganas de leérmelo, que es El hombre de la ilusión, de José Antonio Méndez, que además cuenta un poco pues toda su vida y estuvo mucho tiempo, además nos vino a dar un rollo sobre la vida de Sebastián y me apetece mucho leérmelo, ¿no? Y volver a tener esa presencia y rezar mucho por este momento, ¿no? Donde ahora ya llega a Roma y donde hay que seguir rezando para que pues se haga beato, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? O sea, rezando mucho también por Sebastián y por su causa, y ese va a ser mi compromiso. Pues mi compromiso más o menos es el donde vaya de vacaciones, buscar la iglesia más cercana, ir a las misas, rezar, sobre todo rezar por una cirugía que está pendiente a una cuñada mía en Almería, que salga todo bien. Y tu quinta intención, te pido que reces por esta cuñada a ver que la cirugía sea rápida y lo más fácil que tenga para que se recupere cuanto antes. Pues damos muchísimas gracias a Dios por todos los dones recibidos en este programa. Yo quiero dar las gracias a Javier, a Maribel, a Rafa y a Laura por este testimonio y este programa vivido en el día de hoy. Os invitamos a todos los oyentes a que sigáis con Radio María en vuestro dial y recordaros que el movimiento de cursillos de cristiandad volverá con vosotros dentro de 4 semanas. Antes de despedirnos, vuelvo a recordar nuestro mail por si queréis escribirnos, labuenanoticia4@radiomaria.es, y si queréis volver a escuchar el programa, lo tenéis disponible en los podcasts de la web de Radio María. Feliz verano para todos, un abrazo grande en Cristo y de colores. De colores. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores es el arco iris. Termina La Buena Noticia. Un programa que hoy ha presentado Cursillos de Cristiandad.